El pasado 8 de octubre, Fede, fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Vivir y morir con dolor no tiene por qué ocurrir. Así que sobre algunas creencias también falsas a propósito de los cuidados paliativos vamos a estar abordando en la siguiente nota, y también sobre el derecho, ¿no? Sí. A no sufrir en definitiva durante un tratamiento o durante una atención médica. Sí, exactamente. Por eso es que como todas las semanas y con muchísimo gusto recibimos a nuestra estimada compañera, la doctora Alejandra Rey, que viene acompañada también de la doctora Gabriela Piris, muy bienvenida, para hablar precisamente de esto. La doctora es responsable del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y es un tema muy interesante del cual todos debemos tener información, conocimientos para, en todo caso, también hacer valer nuestros derechos como pacientes. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, gracias a Gabriela por acompañarnos. Hay gente que cambia la medicina, cambia la forma de ver a los pacientes, y Gabriela es una de ellas. Gabriela hace 12 o 14 años, cuando terminó su grado 2, éramos compañeras de trabajo, y ella dice, me voy a ir a hacer una maestría o pasantía, no sé exactamente qué era, a España en cuidados paliativos. No sabíamos ni qué era cuidados paliativos, pero ella fue con su familia, con sus 2 hijos chicos, y trajo al Uruguay a los cuidados paliativos, y a Gómez Sancho, que ha sido una persona que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Y a partir de ella, Cristina Goldner, Laura Ramos y Gabriela armaron un equipo que ahora se ha diseminado por todo el país, y creo que todos sabemos mucho de cuidados paliativos gracias a ese viaje y a ese emprendimiento que hizo Gabriela hace mucho. Así que mi reconocimiento, mi felicitación. Y primero que nada, Gabriela, ¿qué son los cuidados paliativos, no? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Sos una amiga. No. Los cuidados paliativos son una especialidad médica y de un equipo interdisciplinario que abordan al paciente que está con una enfermedad en etapa avanzada o final de la enfermedad, y abordan también a la familia. Y lo abordan desde el punto de vista médico, controlando el dolor y todos los síntomas, pero también desde el punto de vista psicosocial y espiritual. Las novedades de los cuidados paliativos es que encaran al paciente y a la familia, pero se trabaja desde un equipo interdisciplinario. O sea, un médico solo no puede controlar todas las situaciones que tiene un paciente y una familia. Fundamental el control del dolor, y lo que tú decías, todo el tema de la morfina y morir sin dolor y vivir sin dolor, tener calidad de vida, pero también tener en cuenta todos los aspectos de adaptación a la enfermedad, de los aspectos sociales que son muy importantes, cómo queda esa familia, ver el duelo que esa familia puede llegar a hacer si el familiar fallece. Todo eso es abordado por un equipo interdisciplinario que requiere una formación específica, y eso es un cambio cultural que viene ocurriendo en la medicina, que estaba antes que yo en Uruguay también, por supuesto. Estaba escuchando con mucha atención y se manejó el término de pacientes terminales, ¿no? Y en ese sentido, los cuidados paliativos también pueden ser oportunos en un tratamiento en donde todavía hay expectativa de vida, o sea, oportunos no, necesarios inclusive, en donde todavía la expectativa de vida está latente y se puede trabajar como para generar la cura o la solución al problema, pero a su vez también sin el trauma, sin el dolor, y llevando desde el punto de vista emocional al paciente y a la familia también. Ahí está. El término paciente terminal es un término que nosotros no usamos. O sea, usamos que es una enfermedad que está en la última etapa de la vida. Se habla en general folclóricamente de paciente terminal, pero no es lo mejor, ¿no? Es un paciente que está atravesando quizás la última etapa de su enfermedad, que no tiene curación. Y como tú bien decías, cuidados paliativos aborda no solo a ese grupo de pacientes que tienen amenazada su vida por una enfermedad crónica, grave, irreversible, sino a otros pacientes que están en etapa de curación. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades oncológicas, que están en plan de quimioterapia, de radioterapia, que están haciéndose cirugía y que tienen dolor, que tienen vómitos, que tienen otros síntomas. Muchas veces ahí nosotros hacemos una intervención puntual y luego nos retiramos. Pero también Cuidados Paliativos hace ese tipo de intervenciones puntuales en otras etapas. Entonces está bueno que Cuidados Paliativos no quede asociado siempre a la última etapa, sino a un muy buen control sintomático, que es nuestra principal experiencia, y a un abordaje integral de ese paciente. Porque, por ejemplo, muchas veces el dolor es físico, pero también tiene otros componentes. Y a veces nosotros controlamos el dolor físico y le ponemos opioides y todos los coadyuvantes que se requieren, y el dolor no se controla. Y entonces tenemos que entrar a ver qué otras
qué otros factores están influyendo ahí, y ahí es que aparecen problemas sociales, hijos presos, no se sabe con quién queda el hijo chiquito de la paciente cuando ella fallezca. Aparecen otra problemática que se traduce como dolor, porque en realidad es sufrimiento. Abordar todas esas cosas y hablar llanamente de estos temas. Claro. Creo que es el gran cambio que da cuidados paliativos. Hablar de que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Hablar de que podemos anticipar nuestra voluntad firmando las voluntades anticipadas. Hablar de la muerte cuando estamos sanos. Eso creo que es un cambio cultural muy importante. Porque también al acceso de los cuidados paliativos hay a veces creencias falsas, ¿no? Por ejemplo, de los familiares o hasta del propio paciente. Yo acá tenía algo bien claro con respecto a la morfina, de algunas creencias, ¿verdad? Y hacen que después las personas vivan con mucho dolor sin tener sin que tenga que ser así, que la morfina les va a generar adicción, es algo que a veces se cree, que le indicaron morfina porque le queda poco, que la morfina lo va a terminar matando, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese sistema de creencias de la gente? Claro, es la típica de que vienen los cuidados paliativos y le ponen el cóctel o le ponen el suerito con la medicación. Lo sacan de ambiente. Lo sacan de ambiente. Bueno, el sacarlo de ambiente creo que a veces es parte del tratamiento, porque es necesario, o sea, no es nosotros estamos preparados los médicos para curar y siempre queremos curar y tratamos de ser. Pero también hay que reconocer que el morir es un hecho natural y que es mejor morir acompañado, morir en las condiciones que uno quiere y sin dolor y sin ver esos sufrimientos a los cuales uno tiene muchos miedos. Entonces ahí viene la sedación. Creo que hablar de la dosis de morfina, yo siempre le digo que ¿cuál es la dosis de morfina que un paciente necesita? Si es una ampolla 10, 20, 30 miligramos. Y Gabriela nos enseñó que la dosis es la que calma al paciente. Esa es la dosis que el paciente necesita. Y si son... nosotros cuando damos morfina, no se muere el paciente, porque se pone y a los 3, 4 días lo seguimos yendo a ver. Y si nosotros hacemos algo para quitar la vida, es instantáneo. O sea que creo que hay muchas de esas cosas que Gabriela nos puede ayudar un poquito en su experiencia, ¿no? Estos mitos que pusimos en estas placas del Ministerio de Salud para difundir a toda la población son los que nos enfrentamos todos los días con pacientes y familiares. Indicar morfina a un paciente a veces insume bastante tiempo de explicar. Hay pacientes que no tienen ningún tipo de problema, pero hay otros que tienen todo esto que está metido en la cultura de nuestro país y del mundo, de los médicos y de la gente común, de los médicos también. Entonces, lo que hay que tener claro es que la morfina es un analgésico potente para dolores intensos. Paciente que tiene politraumatizado, grandes quemados, pacientes con infarto, se requiere morfina, se le da morfina a las dosis adecuadas y no pasa nada. El principal efecto secundario de la morfina es el estreñimiento. Y nadie lo conoce. Claro. Y nadie le tiene miedo. Sin embargo, hay miedo a una cantidad de otras cosas que salen de los opiómanos y de yo qué sé qué, de toda una historia de siglos que nada tiene que ver con el uso médico de la morfina. Claro, para complementar lo que están diciendo o para enriquecer aún más esta linda charla que estamos teniendo con conceptos realmente importantes, es que les proponemos ahora y los invitamos a ir a exteriores, porque está Marielena Lugano en el Hospital Maciel, en la unidad de cuidados paliativos precisamente, de allí del Maciel, para que también nos aporte con su capacidad periodística también información de valor a esta charla que estamos teniendo. Nela, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo están, chicos? Buen día para ustedes también, así es. Estamos ubicados en el servicio de medicina paliativa del Hospital Maciel. Este servicio se creó en el año 2004 y, como ustedes bien decían, tiene la finalidad de atender de forma integral a ese paciente que está avanzado en su enfermedad, pero no solo el paciente, sino también acompañar a la familia en este difícil proceso. Para entender un poquito más cómo es la dinámica de trabajo, me acompaña Gabriel Seaviaga, es médico internista. Buen día y muchísimas gracias. Buen día para todos. Bien. En primer lugar, ¿cómo es la dinámica de trabajo? Estamos viendo que nos metimos en plena reunión clínica. ¿Qué se evalúa en esta reunión? Nosotros todos los días de lunes a viernes tenemos una reunión clínica que comienza más o menos entre 8:15 y 8:30 hasta las 9:30, y donde nosotros lo que hacemos es una puesta al día de la situación clínica de cada paciente. Nosotros tenemos una guardia telefónica a las 24 horas, los 365 días del año, donde el paciente y el familiar llaman a la guardia
se comunica con un médico a la hora que sea, y al otro día ese médico, en una parte de la reunión clínica, hace el comentario o pasa la guardia telefónica. Se discute la situación de ese paciente, la situación de esa familia y también la situación problemática de otro paciente que sea asistido en sala, en domicilio o en el sector de policlínicas. ¿Cómo es la dinámica de trabajo, una rutina diaria? Nosotros somos un servicio, como tú dijiste, o como habrá dicho Gabriel, somos un servicio de referencia de ACE. Es un servicio integral que brinda asistencia al enfermo con una enfermedad crónica avanzada, no oncológica y oncológica, y abocamos prácticamente la asistencia al paciente y a la familia. Tenemos 3 áreas asistenciales. Los pacientes pueden verse internados acá a régimen de interconsulta. Nos llama, por ejemplo, el cirujano, el otorrino, el médico internista y lo pide una interconsulta puntual. Pero también tenemos pacientes que son, la gran mayoría y el fuerte del servicio es la asistencia domiciliaria. Montevideo se divide en cuatro regiones en forma arbitraria. Cada región tiene un grupo de pacientes designados y un grupo de médicos y enfermeros designados. Y después tenemos otra área asistencial que es el área asistencial de policlínica, donde el paciente tiene un estado funcional que le permite concurrir a policlínica y también es asistido por un médico y un enfermero. Vuelvo a repetir, Montevideo está sectorializado en 4 regiones, ¿tá? Este, centro, sur y oeste. Bien, ahí estamos viendo el mapa. Y cada región tiene asignado un médico y un enfermero. ¿Tá? ¿Cuántos pacientes están asistiendo? Habitualmente en el promedio es entre 100 y 120 pacientes. El gran porcentaje y el fuerte del servicio, y es lo que le da la calidad del servicio, es la asistencia domiciliaria. Bien. Gabriel, te quiero agradecer muchísimo por completar con estos detalles. Bueno, seguimos con ustedes en estudios. Muchas gracias, Nela. Bueno, y ahí veíamos un poco también una modalidad de trabajo, especialmente en la sección de cuidados paliativos del Hospital Maciel. Pero también volviendo al tema de la cobertura, ¿no? Él mostraba también cómo se dividía un poco la misma en Montevideo. Pero el acceso a la analgesia, en definitiva, también es un tema importante en nuestro país, ¿no? Exacto. Donde la cobertura quizás debería ir a un aumento. En este momento tenemos en Uruguay una cobertura de cuidados paliativos del 36%. Venimos mejorando muchísimo. En 3 años se duplicó la cobertura en todo el país. Prácticamente tenemos equipos con distinto grado de desarrollo en todo el país y en todas las instituciones de Montevideo, en casi todas. Pero nos falta muchísimo. Hay un muy buen porcentaje de pacientes que aún no acceden. En Uruguay el acceso a los medicamentos analgésicos mayores no es ningún problema. En otros lugares del mundo, en otros países de Latinoamérica, hay restricciones porque se considera una droga, porque los médicos quedan registrados en un registro especial, como pueden quedar los narcos, por ejemplo. Es todo un problema acceder. En Uruguay no tenemos restricciones. En Uruguay no usamos adecuadamente la analgesia por 2 cosas. Porque nos falta formación a los médicos y porque, como hablábamos hace un rato, hay muchos mitos en la familia. La familia, si los pacientes no saben que esto es un derecho, no lo reclaman y el fenómeno es un fenómeno universal. O sea, las 3 patas que propone la Organización Mundial de la Salud para control del dolor es tener analgésicos, tener médicos formados y tener a la población informada. Por eso estas instancias son fundamentales y les agradecemos mucho la difusión que ustedes hacen porque están trabajando para mejorar esa situación. Y para que quede claro, entonces, ¿qué es lo que tiene que saber el paciente? ¿Qué es lo que tiene que saber la familia que acompaña al paciente en una instancia de dolor, de sufrimiento? Que el dolor físico se puede controlar en la mayoría de los casos, casi el 95% de los pacientes. Estamos hablando sobre todo de pacientes con patología oncológica, que en el mundo el 80% muere con dolor. O sea que fíjense que podemos controlar a la mayoría y sin embargo la mayoría muere con dolor. Y lo que hay que saber es lo que charlábamos hace un ratito, que la morfina no mata, es un muy buen analgésico, bien usado, da estreñimiento, sí, pero después no da otra cosa. Claro, pero ampliaban el espectro de lo que es los cuidados paliativos más temprano cuando decían que debe ser abordado por un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces todos, en algún momento de nuestra vida, o estuvimos internados o tuvimos algún familiar cercano internado. Entonces, ¿en qué medida podemos exigir que se aborde de forma multidisciplinaria el tratamiento a un paciente o a un familiar que tenemos internado? Porque muchas veces vemos que son el mismo médico el que viene y decide la estrategia a seguir con el paciente. Esa es una pregunta y tengo otra que la van a responder fácilmente, que llega a través de las redes sociales. ¿El parto sin dolor puede ser considerado también dentro de los
Por suerte ¿no? el parto no tiene nada que ver con los cuidados Pero por paliativos. eso, pero acá preguntan, porque Pero hay mujeres que prefieren tener un parto sin dolor, pero tienen que pagar la analgesia. Eso es un No terreno está en el dentro, que por yo- eso, no está comprendido dentro de los cuidados paliativos. No. Perfecto. Es Entonces, la ¿cómo otra hacemos? punta de la vida. ¿Cómo hacemos para exigirle a alguien o en un centro de salud que no estamos conformes? ¿A quién recurrimos? Si entendemos que necesitamos un apoyo un poco más consistente de un equipo multidisciplinario. En general, lo que te decía, la mayoría de las instituciones del Uruguay tienen equipos de cuidados paliativos. Equipos que van desde un médico y una enfermera en algunos casos hasta equipos completos, como el que tiene el Maciel, el que tiene el Hospital de Niños, el que tiene el Militar, el que tiene San José. Hay varios departamentos y varios lugares que tienen. Y lo que hay que hacer es reclamar los derechos. Desde el Ministerio venimos trabajando, impulsando, mejorando, aumentando la Capacitando. cobertura, capacitando. Tenemos toda una instancia para mejorar la calidad asistencial, que la vamos a comenzar el año que viene, una vez que comencemos, que tengamos toda la cobertura. Pero bueno, es reclamando y reclamando a los prestadores para que los prestadores también sientan que tienen la obligación desde el lado del usuario de brindar esa prestación completa. Porque los profesionales están, capaz que hay que formar algunos y formar equipos, pero están los profesionales y en general hay muchas ganas de trabajar en esto. Contrariamente a lo que parece, es un trabajo muy gratificante, es un trabajo muy integral, es como la medicina que uno quiso hacer toda la vida, ¿no? Claro. Trabajar en equipo, trabajar con enfermeros, con psicólogos, aprendemos mucho de estos pacientes y familiares que atraviesan una etapa compleja de su vida con una entereza y con una fortaleza que es muy importante y que nos enseña mucho a nosotros también para nuestra vida. Y, y acompañados, ¿no? Porque eso es muy importante, el poder decidir dónde, en su casa, acompañados con quién. Eso creo que es parte de la dignidad, al morir, que también es un derecho que todos tenemos, ¿no? Absolutamente. Bueno, muy interesante y me quedo igual con ese concepto también de lo que es el sufrimiento más allá del dolor físico, ¿no? Ese sufrimiento emocional donde cada vez se pide a los médicos, ¿no? Una sensibilidad particular para poder llegar también a eso que en definitiva no tiene síntomas específicos y que sin embargo, bueno, hacen a la calidad de y que vida. conspira contra la posible recuperación que pueda llegar a tener un paciente también, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ha sido un verdadero Muy placer. amable. Cuidados paliativos entonces.